Nos encontramos con el licenciado Sergio Custodio. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de San Carlos. Él fue profesor por muchos años en la Facultad de Humanidades. En esta oportunidad queremos conversar con él y presentar un libro que él acaba de publicar que se llama Metafísica de la estructura formal de la posibilidad pura. Buenas tardes, licenciado. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Podría explicar brevemente en qué consiste y de qué trata su libro sobre la metafísica de la estructura formal de la posibilidad pura? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera como preámbulo agradecer a la editorial de la universidad que tuvo a bien publicar este libro. Principalmente al licenciado Perdomo, que sus observaciones fueron muy atinadas. También al ingeniero Medina, el ingeniero Anacleto Medina, a doña Martita, secretaria de la editorial, por sus atenciones. Quiero dar constancia de ello, porque hay detrás de toda una obra, no está solo el autor, hay gente que coopera y que nunca se le reconoce, mi reconocimiento hacia ellos. Bueno, fíjese que la pregunta es compleja, porque significa entrar a la totalidad del libro, pero sucintamente y por lo tanto muy oscuramente puedo decirle esto. Este es un ensayo de tratar de aproximarnos a un problema metafísico donde se trata de descategorizar el problema. Es decir, el ser es una categoría y así ha sido tratado. A excepción, por ejemplo, en algunos casos de Heidegger. La categoría del ser encierra un sistema y por lo tanto el hombre está encerrado en ese sistema que él mismo se construye categorialmente. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que siendo el sistema un recurso racional que tiende a cerrar y dar fe categorial de todos los componentes, se encuentra con graves problemas. Y así ha sido el grave problema desde los presocráticos. Los presocráticos obviaron un elemento importante, un componente importante del sistema, que es el hombre. Es decir, ellos relataban categorialmente al ser y no se percataron de ellos mismos. Entonces, eso ha venido cambiando a lo largo de la historia. Y uno de esos hitos que hay en la historia de la filosofía es precisamente Descartes. Vemos en las meditaciones de Descartes donde habla de las sustancias. Y él se llama a sí mismo una sustancia pensante, el ego cogita. Entonces, dice él, ¿y qué soy yo? Yo soy una cosa que piensa, que quiere, que desea, etc. Aquí ya se perdió Descartes. Es decir, el hombre no es una cosa, no es una sustancia, porque estos componentes categoriales encierran al hombre. Entonces ha venido cambiando
paulatinamente la visión que se tiene de este problema. Fíjese en Spinoza, cómo ve él el problema ese de las sustancias. El problema de Spinoza fue que él se centró en la sustancia. ¿Qué hacer con la sustancia? No son tres como dice Descartes, no puede ser. Es un absurdo pensar en que hay tres sustancias perfectas, porque uno no va a tener lo que tiene el otro y viceversa, y por lo tanto se niegan a sí mismas como sustancia. En corto, hay más problemas al respecto, pero lo que yo quiero señalar es que viene Spinoza y reduce todo el problema al problema de la sustancia y llega a la conclusión de que solo puede haber una sustancia buena. ¿Y qué hacer con las otras? Es decir, ¿qué hacer con la sustancia pensante? ¿Qué hacer con la sustancia extensa? Pues se vuelven atributos de esa sustancia divina. El hombre es atributo de esa sustancia. ¿Y qué pasa entonces al hacer esa reducción? Pues se niega al hombre como tal y se le ve pues como es, como un atributo de la sustancia divina, ¿verdad? Ese es un problema grave, porque fíjense que, pero es una teología, es decir, el subtítulo es esto, es una teología. ¿Por qué? Porque al final termina en una concepción acerca de Dios, una teología. Empieza por una metafísica la sustancia y termina en una teología. ¿Qué hacer con el hombre? ¿Verdad? Entonces viene Spinoza y, como sucede con todo sistema monosustancialista, ¿verdad? Está el problema de la reducción. Es decir, ¿qué hacer con el hombre? Y ahí Spinoza se entra en un callejón sin salida, ¿no? Sí, el hombre realmente no es hombre porque no es libre. Y si no es libre, entonces está condenado a no ser feliz, ¿verdad? Y así. Sí, la historia de la filosofía es abundante en casos de esto, ¿verdad? El marxismo, por ejemplo, es otro. La reducción que se hace como Spinoza, ¿verdad? Como Spinoza, reducirlo a un solo elemento categorial, la materia. Metafísicamente, solo una sustancia, es decir, la materia. Y en ese caso, ¿qué hacer con el hombre? Pues una entidad económica, ¿verdad? Como una máquina que está alimentada por sus necesidades económicas y progresivamente va deshaciéndose de esas cargas, entre comillas, que es, por ejemplo, la propiedad privada, etc. Y solo con la anulación de esa, la propiedad privada, puede el hombre ser feliz y libre, entre comillas, porque siempre la dialéctica sigue operando en el comunismo, sigue operando. Es decir, es una progresión en base a los elementos antitéticos de una sociedad. Entonces, ese es un problema que ha venido rondando los sistemas y el pensamiento filosófico occidental. Este libro pretende descategorizar al hombre, en primer lugar. No puede ser reducido a una categoría. Eso ya lo dijo Hegel con cierta propiedad. Por ejemplo, la esencia encierra. El triángulo tiene 3 lados.
ya no hay otra forma de ser. Ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con decir el hombre es manifestación del espíritu? Ahí se quedó. Entonces, la superación de la esencia, dice Hegel, es el concepto. Nuevamente un elemento categorial. Solo que el concepto hegeliano es una categoría histórica. El concepto va cambiando, ¿verdad? Hasta llegar a la etapa final, que es el espíritu absoluto, donde el espíritu se reconoce a sí mismo como autor de la dialéctica y comprende la historia dialécticamente. Pero en fin, ese es así a grandes rasgos el problema. ¿Qué hacer entonces con ese elemento que es discordante dentro de los sistemas? Es discordante, los autores no saben dónde ponerlo. Ese es el problema, la reducción categorial hacia un elemento, ¿verdad? Entonces, se pretende en este texto, es un ensayo de ver cuál es el elemento no categorial que da respuesta a todo lo categorial como comprensión del mundo, etc. ¿Cuál es ese elemento no categorial? Y descubrí que es la posibilidad. Fíjese que este recurso racional está en medio de dos elementos: el ser y el no ser. Está allí en medio, y es la que posibilita tanto el ser como el no ser. Desde ahí podemos empezar. Ahora, si el ser y el no ser son categorías, la posibilidad no es una categoría, porque si no serían esas categorías repetición de sí mismas. Es otro elemento, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Pues de eso trata el libro. Sería largo y tendido tener que explicar todo eso, ¿verdad? Solo le comento y lo ilustro acerca del problema que encontré aquí. Licenciado, usted habla de la posibilidad, pero en la metafísica también hay una imposibilidad del ser. Por supuesto. Si nosotros consideramos a la posibilidad como el elemento generador originario, la imposibilidad es una categoría, como le dijera yo, es que hay varios elementos categoriales: la determinación, la indeterminación, la determinación determinante y la indeterminación determinante. Sería bastante extenso explicar cada una de esas, pero así en corto le puedo decir que la imposibilidad está dentro de las posibilidades de la posibilidad pura, y por lo tanto es un elemento que permite el reconocimiento tanto del ser como del no ser, el devenir, la existencia, la medida, la cantidad, la cualidad, etc. La imposibilidad es posibilidad de la posibilidad pura. Entonces no es lo mismo, como dijo Parménides, el no ser. No. La imposibilidad de Parménides es categorial. Es categorial. Es decir, si el ser es imposible que no sea. Pero solo es categorial. ¿Qué quiero decir con categorial, verdad?
Categorial quiere decir en griego lo que se predica de. Yo hago una categorización de. Yo predico algo de. Y ahí se queda, en el predicado. Entonces, lo que hace Parménides es eso. Por supuesto, ¿verdad? Si el ser es, entonces no puede no ser, ¿verdad? Pero es solo categoría. Es una, ¿cómo le dijera yo? Mecanismos racionales, ¿verdad? Mecanismos racionales. Ahora, el problema, uno de los problemas de Parménides es que ese mundo categorial lo convirtió en un mundo metafísico, ¿verdad? No fue simplemente lógico, sino metafísico. Es decir, no son solo ejercicios racionales de la mente, sino son elementos de lo que hay. En cuanto a Heidegger, licenciado, Heidegger más habla sobre la posibilidad del ser, de la trascendencia del ser. ¿En qué difiere Heidegger con Parménides? Difiere en 2500 años. Heidegger está hablando de otro ser. Heidegger está hablando de otra posibilidad. Ya no es el ser categorial de Parménides, es ser igual ser, no ser igual no ser. Ser no es igual a no ser. Esos son elementos categoriales, pero Heidegger lo está viendo desde otro ángulo, que él le llama los existenciarios. Es decir, el Dasein, el ser ahí, no es una categoría. El ser ahí no es una categoría. Es el modo ontológico de ser del hombre. El hombre es un ontólogo por naturaleza. Solo en el hombre se encuentra el ser. Es la ventana por la cual se puede ver el ser. ¿Verdad? Entonces no es algo categorial, sino es un existenciario, un modo de ser del hombre. Eso quiere decir, licenciado, que cuando usted habla de lo óntico, podemos decir que el hombre es un ser metafísico. Necesariamente. No hay otra forma. No es solo biológico. Y entonces, ¿cómo podemos entender la naturaleza del pensar metafísico? Por medio de la posibilidad. Solo ahí. Porque si se mete usted a la averiguación del ser, se vuelve un seguidor de Parménides y ya se encerró. Entonces, difícil rebasar el elemento lógico en Parménides. Él no llegó a lo ontológico, se quedó en lo lógico. ¿Y cuál es lo lógico de Parménides? Los principios lógicos, ¿verdad? El de identidad, ser igual a ser. El de tercero excluido entre ser y no ser, no hay otra posibilidad. Y el de no contradicción, ¿verdad? El ser no puede ser no ser. ¿Cuál sería la concepción antropológica que usted visualiza en la metafísica? Fíjese que si es una concepción antropológica, no puede ser metafísica. Es solo antropológica. Ahora, la antropología, y eso lo voy a ver aquí, supone todavía una metafísica acerca del hombre. La antropología no tiene la última palabra, sino la tiene la metafísica. La antropología supone la metafísica, como lo supone el derecho, como lo supone la ética, como lo supone la filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Licenciado, ¿usted considera que la metafísica, en la metafísica en la contemporaneidad, vemos que la ciencia, vemos que las corrientes como el pragmatismo, el empirismo, el utilitarismo, el positivismo lógico, donde señalan que la metafísica es falsificable y que la metafísica no tiene sentido? ¿Considera usted que en estos tiempos la metafísica va a ser importante para el hombre? La metafísica siempre ha sido importante para el hombre, aunque el hombre lo niegue. Y si lo niega, quiere decir que es importante. Si fuera indiferente, todavía sería la negación pura de la metafísica. Pero si se le niega, es importante. Ahora bien, la metafísica ha adquirido la connotación de una mala palabra para todas estas corrientes. Ahora bien, quieranlo o no, estas corrientes suponen elementos metafísicos. Es decir, no quieren ir a sus fundamentos, porque sería negarse a sí mismos. Es decir, si yo parto del supuesto que, bueno, la función de la filosofía es aclarar términos, aclarar los componentes sintácticos del lenguaje, etc. Entonces la metafísica ya no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si yo digo la filosofía tiene como función eso, aclarar términos, etc., entonces no tiene sentido la metafísica. Ahora, cuando yo entro a ejercitar la lógica, como el positivismo lógico o el pragmatismo, etc., ahí hay elementos que están suponiendo que son de carácter metafísico. No pueden evadir la metafísica, porque es la respuesta. Por ejemplo, filosofía del derecho. ¿Por qué el derecho necesita de la metafísica? Porque si nosotros partimos del supuesto, como lo hace por ejemplo el justnaturalismo, que las leyes vienen de la naturaleza, ahí hay una concepción metafísica. Es decir, ¿cómo es la naturaleza? ¿Será una res extensa, como decía Descartes? ¿Cómo es entonces? Eso no dan ellos respuesta. Parten del supuesto que está regido por leyes, y que de ahí vienen las leyes que fundamentan el derecho. Ahí terminó, según ellos, pero ahí hay graves problemas metafísicos. Por ejemplo, ¿de dónde surge la naturaleza? ¿Cómo está conformada la naturaleza? ¿Es un ente creado o es un ente no creado? ¿Sí? Porque si es un ente creado, entonces la naturaleza y por lo tanto las leyes humanas son producto de la naturaleza que ha sido creada por un creador. Entonces, las leyes vienen de ese creador. Ahora, no es así. La naturaleza se crea a sí misma, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen las leyes? Bueno, vamos a suponer que fueron generándose en la medida en que la historia fue generando, ¿verdad? Entonces eso puede ser de que la historia en un momento dado ya no dé fundamentos a las leyes, y por lo tanto las leyes humanas no tienen ningún sustento. Es grave, el problemita, ¿verdad? Entonces yo creo que la metafísica ha sido vilipendiada, etcétera, etcétera, tal vez por excesos de los que se dicen metafísicos, ¿verdad? Y
es bueno, es aconsejable hacer eso, porque hay una regeneración del pensamiento metafísico. Y eso es lo que trató de hacer Heidegger. Pero, bueno, sería muy extenso esto. Es decir, Heidegger se quedó en una concepción metafísica del hombre a partir del ser. Es decir, el hombre adquiere sentido en tanto Dasein, en tanto que es el lugar donde está o podemos ver el ser. Nuevamente caemos otra vez en la idea del ser como el elemento primario y originario. Entonces, Heidegger dice en El ser y tiempo algo que él, si hubiera profundizado algo más, si hubiera ido por otro lado y hubiera encontrado elementos que lo hubieran enriquecido. Dijo, el hombre es un ser de posibilidades. Eso dijo. Y ahí se quedó. ¿Verdad? Si hubiera seguido ese curso, hubiera ido a la posibilidad pura. Dice, entonces para usted la metafísica no es solo una pregunta por el ser, sino es una pregunta por la posibilidad o más allá de la posibilidad. Mire, siempre ha sido así la metafísica, y lo digo en la introducción. La historia de la metafísica es la historia acerca del ser. El hombre ha estado rondando alrededor de la idea de ser en la metafísica. Entonces yo creo que ahí ha entrado en un callejón sin salida. Hay que buscarle la salida y partir de otro componente que es mucho más originario. El ser solo es una posibilidad. ¿Posibilidad de qué? De la posibilidad pura. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la posibilidad pura es más originaria que el ser. ¿Verdad? Bien, licenciado, creo que para terminar tengo una última pregunta. Usted mencionó los modos de la posibilidad del ser. Los modos de la posibilidad pura. Eso es lo que mencioné. ¿En qué El ser es un modo de la posibilidad pura. Es un modo de pensar de la posibilidad pura. Por eso digo, no trato esos problemas desde un elemento categorial, componentes categoriales, sino modales. Eso es diferente. Es diferente porque son modos de ser, pensar, actuar, etc. de la posibilidad pura. Y en tanto, eso significa que son, como lo diría el mismo Spinoza, son modos de ser de la sustancia, solo que yo la pongo en la posibilidad pura. No son categorías. Por eso es que, si usted ve, aquí hay mucho. ¿Qué es la objetividad? Es un estar allí. Bueno, yo trato aquí, por esa misma razón, la forma de actuar de la posibilidad pura. Es decir, modalmente, no categorialmente. Por ejemplo, si yo le digo, la objetividad es un estar allí o ante sí. Eso no es una definición, sino caeríamos en la categoría, ¿verdad? Sino es un modo de ser de la posibilidad pura, de cómo se ve la objetividad. No sé si me voy a entender. Muy bien, algo que también quisiera que nos compartiera es la idea del tiempo. La posibilidad está en el tiempo y en el espacio.
No, la posibilidad pura no está ni en el tiempo ni en el espacio. Porque el tiempo y el espacio ya son categorías que envuelven categorialmente a toda posibilidad. Y la posibilidad pura no está envuelta en ser categoría. Y por lo tanto, no puede estar ni en el tiempo ni en el espacio. El tiempo y el espacio son modalidades de la posibilidad pura con respecto a la objetividad del ser y del ente. Muchísimas gracias, licenciado. No, para mí es un placer. Y ahí estamos a la disposición del departamento. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Siempre le vamos a ir molestando. No es molesta, es un gusto para mí.